Estamos en otra edición del ciclo de entrevistas de Pool de Periodistas. Este emprendimiento que hace 10 años lanzamos y un grupo coordinando a un grupo de periodistas de todo el país, con los que venimos visitando, cuando pudimos hacerlo en forma presencial, grandes eventos agropecuarios, exposiciones a campo, congresos, etc. Un poco ahora cortado todo esto, como sabemos, por la pandemia, y hace muy poco arrancamos un nuevo ciclo con estas notas, entrevistas que salen por diferentes medios. Hoy nos está acompañando un periodista de Tandil, Roberto Bianchi, que desde hace muchos años, con el que viajamos juntos a todos los eventos que contábamos. Roberto es periodista, locutor nacional, ya dije que es de Tandil, de la provincia de Buenos Aires, ejerce el periodismo desde el 84 y desde 1990 se dedica al periodismo agropecuario. Actualmente Rodolfo se desempeña en el diario El Eco de Tandil, también en Radio de la Sierra, y es co-conductor del programa periodístico Diario de la Mañana, de Eco TV, que es el canal local que emite Cablevisión. Hola Rodolfo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El saludo para todos. Realmente un placer estar en contacto con Pool de Periodistas y por supuesto con el licenciado Carlos Egiaro. Bueno, a mí me da un poco de miedo porque está al lado de un periodista como vos en una entrevista, compartiendo una entrevista. Es como para que yo pase papelones nomás, pero vamos a tratar de salir adelante. Tenemos un entrevistado de muy alto nivel. Hoy el tema es la economía y en especial la economía agropecuaria, que es Carlos Egiaro, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, es analista de mercados agropecuarios, es miembro del equipo técnico de la Fundación Fortalecer, que subsidia servicios a productores agropecuarios con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, es docente en diversas cátedras de los Institutos de Ciencias Sociales y Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Villa María, es consultor privado en temas vinculados especialmente a reingeniería, a reingeniería empresaria, a proyectos de inversión y a negocios alternativos para exportación, y es director del Banco de la Provincia de Córdoba. Hola Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Carlos, para arrancar te queríamos pedir si nos dabas una especie de estado de situación en qué estamos con la economía agropecuaria en el país. Bueno, voy a empezar con una ironía porque en realidad ustedes son periodistas agropecuarios y a veces me ocurre que después de alguna conferencia en algún lugar me hace una nota algún periodista que no tiene mucha idea de los temas agropecuarios, entonces te sacude con una pregunta de cómo le va el campo, como si fuera una cosa homogénea, ¿no es cierto?, donde todos están en el mismo colectivo y son todos más o menos lo mismo, y como todos sabemos, no todo es lo mismo, ¿no es cierto?, y por supuesto que la realidad que ha vivido el sector agropecuario a lo largo de estos últimos meses tiene importantes diferencias, porque por supuesto la rentabilidad agrícola ha tenido un desarrollo muy distinto que la situación de aquellos productores que están en términos de proteína animal, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo le ha ido un filotero o cómo le ha ido un productor lácteo en Tandil o en la cuenca de Villa María o de Rafaela, ¿no es cierto? A pesar de que tuvimos una niña, digamos que en realidad en la mayor parte de la región pampeana lo que observamos es que aún con menores rendimientos, en realidad la evolución de los precios a nivel internacional, medidos en dólares de los granos, compensaron en muchos lugares esos menores rendimientos. En algunos lugares, además, convengamos que, ¿no es cierto?, el impacto de la niña ha sido muy dispar aún en regiones muy cercanas, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo que sí está claro es que los precios internacionales han compensado en realidad alguna caída de los rendimientos y en algunos casos, pensemos como el caso del girasol o algunos otros productos, realmente el alza de los precios a nivel internacional ha sido espectacular, de tal manera que en general lo que yo percibo mirando la situación a nivel agrícola en provincia de Córdoba, en provincia de Santa Fe, en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, también en provincia de La Pampa, digamos, es que estamos frente a márgenes brutos interesantes, digamos, medidos en dólares, en términos generales. Como contrapartida, la situación de aquellas cadenas agroalimentarias que están vinculadas a proteína animal
están viviendo una situación claramente más compleja. Y en gran medida precisamente por la misma razón. Es decir, si yo me sitúo a mirar la situación de los productores lácteos, supongo que en Tandil será igual, y la situación en la cuenca de Villa María o en la cuenca de Rafaela, me encuentro, por supuesto, con que los costos de producción a lo largo de todos los últimos meses fueron siempre subiendo por encima de lo que podía mejorar el precio de venta del producto. De tal manera que la situación es bastante complicada en el sector lácteo. A mí me preocupa particularmente este segmento, porque percibo que el gobierno argentino va a continuar en los próximos meses con los precios cuidados, con todo su proceso de regulación de mercados de productos que van para consumo, digamos, de la sociedad. Y esa situación también se traslada en realidad, por supuesto, a proteína animal en términos de carne vacuna y carne porcina, por supuesto, con diferencias, ¿no es cierto? Si yo charlo con un productor en Santa Fe que tiene ciclo completo y que tiene provisión de granos, me va a decir que la está acomodando a la situación. Pero si yo miro la situación de un feedlotero que solo opera con ese feedlot, está claro que viene perdiendo plata hace bastante tiempo y sigue perdiendo plata, y eso expresa entonces esto que decíamos recién. No podemos hablar del sector agropecuario de una manera homogénea, tenemos fuertes diferencias que están vinculadas básicamente a la lectura que siempre tenemos de quienes están vinculados al mercado de exportación, donde los precios internacionales han ido mejorando sustancialmente, mientras que aquellos segmentos de las cadenas agroalimentarias que están más vinculados al mercado interno han tenido algunas dificultades y las siguen teniendo, y vuelvo sobre lo mismo. Yo tengo algún nivel de preocupación importante con respecto a la situación en algunos segmentos de los próximos meses. Para situarlo en términos de las antípodas, ¿no es cierto?, el margen de rentabilidad del sector manicero en Córdoba o de los productores de girasol en algunas partes de la provincia de Buenos Aires, en la parte de La Pampa, realmente tiene pocos antecedentes en los últimos años. Mientras que del otro lado tenemos a muchos segmentos de proteína animal ciertamente muy complicados. Bien. A ver, dentro de esa heterogeneidad que nos estás mostrando del sector, hay una variable que es la paridad cambiaria, que es igual para todos, digamos, a pesar, con diferencias por retenciones y demás, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo la calificás a la actual paridad cambiaria como estímulo o no estímulo de las exportaciones? Yo creo que el tipo de cambio actual, medido en términos históricos, es un tipo de cambio competitivo. A mí no me gusta hablar del tipo de cambio de equilibrio, me parece que es hablar de metafísica eso. Pero en realidad me queda claro que medido en términos históricos, el actual tipo de cambio es un tipo de cambio competitivo en relación a las exportaciones, como tipo de cambio en general, como tipo de cambio en general, ¿no es cierto? Y por supuesto que más allá, obviamente, algún exportador o algún productor me diría, a mí me gustaría que el tipo de cambio mayorista estuviera en 120, y otro me diría, me gustaría que estuviera en 150, digamos. Pero en realidad, más allá de lo que a cada quien le gustaría tener, a mí me queda claro que técnicamente hablando, este tipo de cambio, yo diría que está en términos del promedio histórico de los últimos 15, 20 años, un 20% por arriba del punto promedio. De tal manera que es un tipo de cambio razonablemente competitivo. Yo sé que a alguien no le gustaría escuchar esto, le gustaría que el dólar estuviera por encima de este valor, pero decir que en este momento de atraso cambiario no es algo que se corresponda con la realidad medida técnicamente, ¿no? Hablando de... Correcto, estamos conversando con Carlos Egiaro, licenciado en Economía. Uno observa justamente este panorama que usted planteaba de buenos precios internacionales, también este tipo de cambio competitivo. ¿Este escenario llegó para quedarse? Porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sector que, bueno, la producción en muchos de los subrubros no es de un año a otro, sino que son negocios de mediano o de largo plazo. Bueno, si nos ponemos a mirar la situación de Chicago y la situación de los precios internacionales en general de granos, harinas y aceites, para situarnos en los productos que más nos interesan, yo te diría que hay un contexto internacional muy llamativo, porque el año pasado en realidad todos los gobiernos en el mundo, y particularmente Estados Unidos, para enfrentar la situación de la pandemia, se pusieron a generar una emisión muy grande de monedas. De tal manera que hoy nos encontramos con una imagen que nos dice que tenemos una liquidez internacional inmensa, inmensa, con tasas de interés cercanas a cero, como es la situación de Estados Unidos. Entonces, esa es una combinación complicada, porque tener una liquidez inmensa dando vuelta, como la que existe en el mundo hoy, con tasas de interés cercanas a cero, expresa que los inversores en el mundo, y particularmente actores institucionales, como los fondos comunes de inversión,
no van a ir a poner la plata en un plazo fijo. Entonces, en realidad, van canalizando una cartera de inversiones buscando otros activos. Y ahí tenemos por qué la bolsa de Nueva York y la de Londres vuelan por los aires, donde vemos que las acciones están subiendo de precio en un divorcio absoluto ya con los balances de las empresas, o vemos la situación de los bitcoins, que vuelan por la estratosfera, y también la situación de los commodities. Entonces, si uno mira el comportamiento, por ejemplo, del precio de la soja en Chicago en los últimos 3 o 4 meses, como del resto de los commodities, en granos, harinas y aceites, queda claro, y esto es muy importante decirlo, queda claro que hay un componente especulativo en esos precios. Queda claro que hay un componente especulativo. De tal manera que ahí hay una advertencia con respecto a la mirada de los precios internacionales en esta imagen de la foto, porque alguien me podrá decir, los fundamentos son buenos, la economía mundial se está reactivando, los niveles de stock son bajos, y sin lugar a dudas que sí, el sudeste asiático está traccionando en un proceso de recuperación muy importante. Todos esos son fundamentos que nos dicen que los precios tienen que ser buenos en términos generales. Pero yo digo, los precios que estamos mirando en Chicago tienen un componente especulativo. Y si uno mira además las lecturas de precios a futuro, si ustedes se ponen a mirar en Chicago y dicen, bueno, a ver, comparemos soja mayo en Chicago con soja septiembre, por ejemplo, y está entre 40 y 50 dólares abajo. Y para maíz está a 25 dólares abajo en la posición septiembre. Y algunos de ustedes que saben estos temas me dirán, Carlos, pero es lógico, porque la cosecha en Estados Unidos aparece en septiembre. Entonces, por supuesto que los precios van a bajar. Bueno, pero también este componente especulativo es una advertencia. De tal manera que alguien dirá, no, pero los alimentos tienen siempre que subir, bla, 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 bla. Eso es el discurso. En realidad, yo digo que estos precios hay que mirarlos con alguna cautela también. Nosotros en nuestra recomendación a los productores les decimos que tomen coberturas, que se aseguren un piso, porque nada está garantizando que los precios van a seguir subiendo hasta el cielo. Y este es un punto importante para mirar la lectura, como vos bien decís, en estos ciclos que son de productos que se miden en meses, no en años, en términos de rentabilidad, porque mi impresión es que estos precios no tienen por qué durar demasiado en este contexto, a no ser, por supuesto, alguien me dirá después, sí, viste, también falló la cosecha en Estados Unidos, el precio siguió subiendo. Yo estoy haciendo una consideración sin habilitar la lectura del accidente climático, está bien, considerando una lectura de comportamiento normal de los mercados, porque es cierto que el nivel de stock muy bajo habilita que cualquier accidente climático te genere una fuerte volatilidad. Pero en ese punto creo que hay que mirar esto con atención, y un tema que es preocupante, mirando al sector agrícola particularmente, es que esta rentabilidad importante que ha habido en esta última campaña está generando o va a generar de nuevo una presión por los alquileres de los campos, por ejemplo, y en muchos lugares ya lo estamos viendo, y va a generar también alguna presión de aumento de los precios de los insumos, y hay quien se está entusiasmando mirando el margen bruto de esta campaña y tal vez no está mirando claramente la imagen de la película, porque la película puede ser distinta que la foto, y podemos encontrarnos de cara a la próxima campaña agrícola con que tenemos un aumento por el lado de los costos que se está produciendo en la Argentina vía insumos, vía aumento de los alquileres de los campos, y no necesariamente los precios de los granos en la próxima campaña van a estar donde están ahora, pueden estar un poco por debajo. Y esa hipótesis es una hipótesis que cualquiera puede observar solamente mirando los precios a futuro en Chicago. Bien. Carlos, hablando Ahora, precisamente... perdón, vos comenzabas algo. Otra cosa distinta es la lectura láctea, como vos decías, hay negocios donde el ciclo no se mide en meses, sino en años, y al mirar un sector como el lácteo, y vos desde Tandil, por supuesto, lo conoces muy bien, la visión, ¿no es cierto?, de que se trata de un sector que está estancado hace 20 años. Y ahí, por supuesto, que nos está faltando claramente una lectura estratégica del sector, porque yo digo que una de las claves precisamente para interpretar por qué el sector está estancado hace 20 años, está precisamente que en el sector lácteo, a diferencia del sector agrícola, la maduración en el proceso de inversión no se mide en meses, se mide en años. Y si vos tenés una señal errática de precios, con mucha volatilidad, quiere decir que la señal de inversión está dañada, porque vos no tenés una visión de rentabilidad que puedas trasladar en el negocio al plantearte el proceso de inversión. Esta es una pieza para mí clave de por qué el sector está, digamos, paralizado, no digo paralizado, está estancado en términos de producción hace 20 años, cuando Argentina podría ser un jugador importante del mercado mundial. Bien. Carlos, recién hablabas de aumento de costos y te quería comentar dos preguntas o dos cosas que señalan algunas entidades agropecuarias y lo dejan, lo expresan en comunicados incluso.
Una, y que cuesta entenderlo, incluso para la gente que está más alejada del sector le cuesta más entender, cuando señalan que ellos venden con un dólar oficial y tienen gastos en dólar paralelo, en dólar blue. Por otro lado, también señalan de la elevada presión fiscal. ¿Qué es lo que vos opinás sobre esos dos temas o cómo se explican? Bueno, la presión fiscal en la Argentina es obviamente muy alta comparada con países de del mismo desarrollo relativo, ¿no es cierto? Y en realidad es una historia vieja, porque ciertamente la presión impositiva en la Argentina tiene toda una historia, digamos, y digamos que por supuesto, además, es parte de una realidad difícil de modificar en las actuales circunstancias. ¿Por qué? Porque por supuesto que la presión impositiva cae sobre los sectores que tienen más rentabilidad, sobre los sectores más competitivos. Esto ha sido así históricamente en la Argentina y es un debate que tenemos desde hace muchos años, ¿no? Con respecto a lo que porque uno podría decir, bueno, esto no está bien, obviamente que no está bien. Ahora, ¿qué expectativa tenemos de que esto pueda cambiar? Y la verdad es que yo, particularmente en este contexto, sobre todo en la sociedad argentina, no tengo ninguna expectativa. Convengamos, una parte del sector agropecuario y los empresarios del sector agropecuario tenían la expectativa de que el gobierno de Macri les iba a bajar la presión impositiva. Y no ocurrió. Es decir, porque la problemática es tan compleja en términos de lo que expresa la gobernabilidad, que por supuesto la verdad es que es muy difícil pensar que alguien puede resolver esto de un plumazo, cuando en realidad se trata de una realidad que se construyó a lo largo de décadas. Y por eso pensar en que esto puede resolverse rápidamente es muy difícil. Pensemos que el gasto público del gobierno argentino, prácticamente el 50% del gasto público del gobierno argentino se va en el pago de jubilaciones y pensiones. ¿Y a quién se le puede ocurrir además pensar que las jubilaciones son altas? Esto expresa claramente, porque no, hay que echar a tantos empleados de un ministerio o no ponerle nafta a los autos del SENASA. En realidad eso no es nada, digamos. La complejidad del gasto público es tremenda y expresa, por supuesto, un condimento de un país ineficiente en términos generales, ¿no? Y por supuesto que en ese contexto la presión impositiva cae sobre los sectores que tienen más capacidad contributiva, que expresan mayor rentabilidad. Y es parte de la foto y yo desgraciadamente creo que hay pocas expectativas de que esto pueda modificarse sustancialmente, al menos en el corto plazo, ¿no? Y en relación al planteo que primero que tenía que ver con las diferencias de cambio, ¿no es cierto? En realidad la Argentina también es un país, es muy compleja la respuesta, no tiene un punto de explicación simple, pero yo digo, una parte central de la explicación está históricamente vinculada con la estructura oligopólica de determinados mercados, digamos. Cuando alguien me decía a mí, no, che, mirá, en realidad venían productores y me decían, no, porque a mí me dijeron que la importación de este producto se hace al dólar blue. El que está diciendo eso es un mentiroso de acá a Tanzania, digamos, porque todas las importaciones se pagan por el dólar oficial. Entonces, en realidad quien sigue subiendo precios en dólares en un contexto, digamos, donde las importaciones están vinculadas a insumos críticos, en realidad expresa una capacidad oligopólica. Yo siempre he pensado, a mucha gente no le gusta que diga esto porque los anunciantes a veces se enojan, en realidad decir que cuando, sobre todo los proveedores de fertilizantes, etcétera, etcétera, están definiendo el precio de una campaña, de sus productos para el sector agropecuario, no lo hacen en función de su costo de producción. Lo que analizan es mirar la capacidad de pago de los productores. Perfecto. Y eso solamente puede caber en segmentos, obviamente, de oferta donde las condiciones de mercado no son competitivas, ¿verdad? Bien. Ahí lo veo a Rodolfo que se sale de la vaina. Exactamente, y en este último tiempo, en este último año y pico, bueno, hay un condimento nuevo que estamos viviendo en el mundo entero en general, pero que también repercute, creo yo, en todos los mercados y en la Argentina en particular, que tiene que ver con esta pandemia y con la necesidad justamente de tener que, necesitar fondos para poder bancar justamente aportes que tienen vínculos con esta pandemia. Este es un elemento nuevo que hay que analizarlo cuando uno piensa el futuro, licenciado. La pandemia del año pasado expresó la crisis más importante del sistema capitalista en décadas, ¿no es cierto? Y las caídas de la economía mundial han sido brutales en la mayor parte del mundo. Y como decíamos hace un rato, la respuesta de prácticamente todos los gobiernos fue aplicar políticas anticíclicas que se expresaron a través de una fuerte emisión. Y esto ha generado parte de esta liquidez inmensa de la cual hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?
Por supuesto que la economía mundial está saliendo de este proceso, lenta y progresivamente está saliendo. No todos los países del mundo han tenido la misma capacidad de maniobra. El año pasado fue recesivo para prácticamente todos los países del mundo. Digo prácticamente porque China particularmente no entró en recesión, pero la mayor parte de los países del mundo entraron en recesión. Ahora, la Argentina se cayó 10 puntos el año pasado en términos de la actividad económica, lo cual es uno de los valores más altos a nivel global. Y la lectura que yo tengo con respecto a esto es, bueno, sí, a todo el mundo lo afectó la pandemia, todos los países del mundo entraron en recesión, pero la situación fue particularmente gravosa para la Argentina, porque la crisis global de la pandemia la encontró mal parada a la Argentina. Si nos situamos en febrero del año pasado, ya veníamos con 2 años de recesión en el lomo, como país, ya estábamos en default, de tal manera que esta crisis global la encontró muy mal parada a la Argentina, y por lo tanto el impacto en nuestro país fue más dañino que en otros países del mundo, ¿no? Correcto, y también la necesidad del Estado también de, bueno, contar con fondos, digamos que reducir la presión fiscal en este contexto es bastante complicado, ¿no? Y ciertamente, a pesar de que, por supuesto, la mayor parte de los recursos que se usaron el año pasado se hicieron vía emisión, ¿no es cierto? Como en la mayor parte de los países del mundo, también Estados Unidos lo hizo, Europa, todos tuvieron una fuerte emisión, digo medio irónicamente, porque en realidad hace un mes y medio el propio Fondo Monetario Internacional dijo, bueno, si todos emiten, yo también. Entonces, anunció hace un mes la emisión del equivalente a 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que sería la moneda virtual del Fondo Monetario, que va a distribuir entre los países. Fíjate vos cómo hasta el Fondo Monetario se prendió de la lógica de que para enfrentar la crisis global había que emitir, y también ellos lo están haciendo, lo cual le viene bárbaro a la Argentina en este momento porque le van a tocar como 4.500 millones de dólares para fortalecer las reservas que le caen de arriba como un regalo en el marco de esta decisión del Fondo Monetario, ¿no? Carlos, estamos pasando por una etapa complicada en cuanto al consumo de carne bovina me refiero, ¿no? Marcando índices muy bajos del orden de los 50 kilos por habitante y demás. La pregunta es, entre la libertad total para exportar o la suspensión de las exportaciones, ¿hay hay herramientas intermedias? ¿Hay forma de equilibrar y mantener las dos cosas, mantener un consumo moderado, tirando, y a su vez exportar? Bueno, por supuesto que la negociación entre partes siempre es más deseable que las decisiones, ¿no es cierto?, arbitrarias. Un ejemplo de negociación entre el gobierno y los sectores exportadores es el fideicomiso de soja y girasol, ¿no es cierto? Un acuerdo alcanzado hace algo más de un mes entre el gobierno argentino y los exportadores de soja y girasol, donde en realidad el gobierno, imaginemos que el diálogo fue este, los exportadores diciéndole al gobierno, che, déjame exportar, los negocios andan re bien, tenemos muy buenos precios internacionales, no me jodas con esto, no me frenes el negocio. Y entonces el mismo sector exportador le dice, te vamos a armar un fondo privado, un fideicomiso con 200 millones de dólares, y vos con eso podés entonces subsidiar precio interno en góndola hasta 5 litros, digamos. Ahora, por supuesto, uno dirá, bueno, qué bien, los exportadores todos acomodaron posiciones, pero convengamos que si yo me voy a sentar a negociar con el sector de girasol, en realidad estoy negociando con tipos que caben en un taxi, ¿está bien? O sea que es una negociación bastante simple, digamos, me siento a una mesa, nos ponemos todos de acuerdo, somos 4 o 5 nada más. Pero por supuesto también que esa negociación expresa finalmente cómo cae hacia abajo, digamos, el impacto, porque una vez que se firmó ese acuerdo y empezó a aplicarse, empezamos a ver cómo se empezó a diferenciar en el mercado el precio del llamado FAS teórico del precio de mercado. O sea que en realidad finalmente los 200 millones de dólares, ¿quién lo van a poner? Los productores, por supuesto. Digamos, el efecto les cae para abajo en esa negociación. Hay una negociación, ¿no es cierto?, que entre los exportadores de carne vacuna y el gobierno argentino, que ha estado dando vueltas. Las declaraciones de Paulo Español del viernes pasado, digamos, me dijo que se pensaba la situación, iban a cortar la exportación, tuvo que salirle Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, un día después, digamos, a tratar de poner paños fríos, pero de todas maneras interpreto que esas declaraciones estaban ya en el marco de una negociación, porque este jueves vence el periodo del tema de los 30 cortes que tenían acordado, de tal manera que el gobierno quiere prorrogar ese acuerdo,
Entonces empezó a mandar a algunos funcionarios a tirar algunas flechas, digamos, me da la impresión, para flexibilizar la negociación que debe estar en marcha en estas horas. Ahora, de todas formas, hay una diferencia con respecto a la negociación que se podría haber planteado en otros tiempos. Porque cuando la Argentina era un exportador de carne vacuna, básicamente al mercado europeo, vos tenías la oferta, digamos, la exportación concentrada de determinados cortes. Y por tanto, los llamados cortes populares, con hueso, el asado, siempre quedaban en el mercado interno, de tal forma que era relativamente algo simple, pero era más fácil acordar algo ahí en términos de cortes para el mercado interno y cortes para exportación. Hoy es una situación más compleja porque el principal comprador es China, que se compra todo, absolutamente todos los componentes del animal, y eso hace entonces que sea más difícil alcanzar este acuerdo. Ahora, yo interpreto, por supuesto, que esta es una situación menos compleja que la que podríamos haber tenido en otras etapas históricas, porque mi impresión también, por supuesto, es que la carne vacuna ha perdido peso político en términos relativos. Es decir, ustedes mismos decían, estamos frente a un proceso de disminución de la carne vacuna. Yo en muchas conferencias hace 4 o 5 años decía, bueno, acá hay una película para mirar, y en algún momento, digo 5 años atrás decía eso en alguna conferencia, decía, la gente va a ver que los argentinos van a empezar a consumir más pollo y porcino juntos que carne vacuna. Y por supuesto que eso ocurrió, pero ocurrió algo que la verdad que yo no esperaba. Hoy, si yo anualizo el consumo de marzo, me da que en la Argentina se come más carne de pollo que carne vacuna, sin sumar a porcinos. Es decir, el consumo de carne de pollo está en 50 kilos por habitante al año, si yo anualizo el consumo de febrero-marzo. O sea que solamente en pollo el consumo es superior al de carne vacuna sin sumar al de porcino, que por supuesto también fue avanzando. Eso, digo, le quita una parte de peso político a la carne vacuna, a diferencia de 20 años atrás, donde el consumo de proteína animal estaba fuertemente concentrado en la carne de vacuna. Y digo, finalmente también expresa algo saludable, y es que los argentinos nos vamos transformando en gente normal, medida internacionalmente, para decirlo de alguna manera, puede ser, porque finalmente el consumo de proteína animal en el mundo está basado en carne de pollo, en carne porcina, porque convengamos que el vacuno es un animalito muy ineficiente en su proceso de conversión de grano a carne. Y por eso ciertamente la carne vacuna en el mundo es un delicatessen, digamos, un producto de alto valor, porque expresa un producto, un specialty, para llamarlo así. Mi impresión es que la película que estamos viendo, más allá de las rispideces que están planteadas entre el actual gobierno y la cadena de valor, hay una película que indefectiblemente va hacia que el mercado argentino va a tender a concentrar mayor proporción de exportaciones de carne vacuna y que el consumo interno va a seguir desplazando carne vacuna por carne de pollo y carne porcina, y nos transformaremos en un país normal. O sea que esa era la otra pregunta, si este nuevo equilibrio en el consumo, o aunque no esté ahora totalmente equilibrado, pero la tendencia es para quedarse, como ocurre ya desde hace muchos años en otros países, por ejemplo Estados Unidos, que tenía un consumo total muy similar al nuestro de carne, pero dividido entre las carnes como comentabas vos recién, o sea, vacuna, pollo, cerdo, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de la coyuntura, uno podría entender que esto viene para quedarse. Sí, y creo que sería un acto de racionalidad en términos de política económica, digamos. Que la Argentina siga aumentando su proporción de producción vacuna destinada a exportación, hoy estamos casi en el 30%, una cifra importante, digamos, que lleguemos al 30, al 40% dedicado a exportación, y que sigamos en un proceso de sustitución en términos del mercado interno en favor de pollos y porcinos, que sería lo más saludable. Es decir, que la Argentina sea un exportador fuerte de proteína animal vacuna, que es un delicatessen a nivel mundial, y que eso sea un generador de divisas importantes, y que tengamos un mayor proceso de diversificación del consumo hacia carnes alternativas. A mi juicio, eso sería una estrategia, por supuesto, saludable y virtuosa para el propio sector agropecuario, Y mi impresión es que la película va en esa dirección. Más allá del corto plazo y los problemas que surgen siempre entre un gobierno y las cadenas de valor, creo que la película va a ir en esa dirección, y yo apuntaría a un proceso de inversión con los sectores, de hecho trabajamos en parte en eso, que interprete esa lógica, ¿no? De hecho, las cámaras que nuclean al sector porcino le van a presentar próximamente al gobierno argentino un plan estratégico a 10 años que apunta también a ir en esa dirección,
pensando en llegar a un consumo per cápita en torno a los 30 kilos, hoy estamos un poquito por debajo de 20, y creo que mirado a largo plazo, hoy si yo miro la foto en el sector porcino, la situación no es buena, pero es parte de la foto, ¿no es cierto? La semana pasada charlando con un productor santafesino me decía, yo estoy subsidiando lo porcino con la producción agrícola, le estoy pasando el maíz, digamos, los animales, todo, no me cierra. Bueno, obviamente la foto no es buena por todo lo que veníamos hablando hace un rato, pero mi impresión es que la película es muy interesante. De hecho, estamos acompañando a un grupo muy grande de productores porcinos en la Argentina que opera en un pool en realidad, y vamos a tener en algunos días alguna reunión con un grupo chino de inversión, apuntando también al proceso de la cadena de valor y en inversión para ir por una planta de faena y de desposte, para poder hacer más eficiente el proceso en la relación de mercado interno y exportación. Porque yo digo, el sector porcino, por ejemplo, sigue mostrando que es un sector muy ineficiente, no en la producción de los criaderos, sino en el resto de la cadena. Yo siempre hago la comparación con el sector avícola, porque decimos, ¿qué se tira de un pollo? Nada. Los cortes de consumo van a consumo, las garras van a Corea, las vísceras van a Taiwán, y con la pluma se hace harina. Ahora sí, o sea que yo en la cadena avícola uso todos los componentes del animal, mientras que en el sector porcino, ¿qué hacemos con la oreja, la careta, el hocico? ¿Van al digestor del matadero? Cuando esos productos en el mundo, sobre todo en el sudeste asiático, valen plata, o sea que estamos dulces. Bueno, acá hay un problema porque el proceso de inversión que hemos tenido en el sector porcino a lo largo de la última década es un proceso de inversión que se concentró fuertemente en la producción primaria, pero no tuvo el mismo proceso de inversión en el resto de los eslabones, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Entonces terminamos en un proceso que es ineficiente. Si yo tengo eslabones ineficientes, toda la cadena termina pagando el costo de la ineficiencia de esos eslabones. Y yo creo que esta es también la tarea que tenemos por delante para pensar en un sector porcino que no sea solamente mercado interno, sino que tenga la capacidad también para operar sobre el mercado de exportación, pero sobre todo utilizando los subproductos que estamos tirando a la basura, lo cual es un despropósito en términos de eficiencia productiva, ¿no? Hablando de inversiones chinas y en el sector porcino, ¿cuál es justamente su mirada en torno a esa polémica que en algún momento se desató sobre la llegada de estos fondos y lo que implicaría este tipo de inversiones, macroinversiones en el país? Yo creo, estoy convencido, y creo que en el gobierno también están convencidos, que el gobierno argentino manejó muy mal esto el año pasado, lo manejó muy mal, muy superficialmente, sin ver todas las aristas que tenía este proceso, y finalmente terminaron poniendo todo en el freezer, precisamente porque las reacciones fueron muy adversas, aún dentro de actores cercanos al gobierno argentino, ¿cierto? Ahora, en ese plano, por ejemplo, yo estoy trabajando un proyecto para acercar a un grupo muy importante de productores, en realidad, que comercializan casi 20.000 animales por semana, con un inversor chino, en realidad, para ir por una planta de faena y desposte. Que en realidad jueguen en una inversión conjunta en una sociedad sobre esa planta para destinar una parte para mercado interno y otra parte para exportación. Yo creo que ese es un camino saludable, un camino saludable. Ahora, en términos de criaderos, creo que el tema merece muchas consideraciones. Y por supuesto que cuando he visto algunos planteos de algunos grupos inversores chinos, me pareció lógico el planteo de decir, bueno, si vamos por criaderos en sociedad con actores argentinos, no va a ser en el puerto, al lado del puerto de Rosario, no va a ser cerca del puerto. Tiene sentido hacerlo en Santiago del Estero, en Salta, es decir, en lugares donde obviamente el maíz sea muy barato y no tenga mucho sentido, digamos, el transporte a puerto de los granos. Yo trabajo actividad profesional también en Salta, y en realidad estamos discutiendo en ese lugar un montón de cosas vinculadas precisamente con los negocios. Digo, ¿cómo puede ser que desde las Lajitas estemos mandando maíz en camión por flete terrestre al puerto de Rosario? Es un disparate. Esos son los lugares donde deberíamos estar discutiendo proteína animal. Cuando hablas de ese grupo de productores, la curiosidad nos mata. ¿Qué son, cordobeses? En No gran pregunto parte, la sí. ciudad, pregunto. ¿Eh? En gran parte son cordobeses, sí. En gran parte cordobeses. Son una especie de referente tipo Liniers. Perfecto. Gracias. Rodolfo, ¿tenías una pregunta? Perdón, no quería interrumpirte. Sí, evidentemente, con el tema de la carne porcina, o con los porcinos y bueno, los elementos que se desperdician, ¿cuál es su mirada sobre aquellos que dicen, por ejemplo, que la
exportación en el sector vacuno no compite con el consumo, que lo que se lleva a China es lo que no se consume en el país, es esa vaca vieja, esa vaca de refugio, esa que no queremos los argentinos. Yo creo que los chinos se llevan de todo. Y en realidad yo siempre hablo de las grandes oportunidades que creo Argentina tiene, no particularmente en China, sino en todo el sudeste asiático. Yo digo, el sudeste de Asia es la región más dinámica y competitiva del mundo. Y ahí vive la mitad del planeta. Y en realidad en esa región, que es la más competitiva y dinámica del mundo, el ingreso per cápita viene subiendo todos los años desde hace 20 años. Yo mejor dicho, utilizo una metáfora siempre, ¿no? Digo, el sudeste de Asia para mí, yo lo comparo con un tren que tiene dos locomotoras, una es China y la otra es la India, pero que tiene una gran cantidad de vagones que son espectaculares. Indonesia, Malasia, Vietnam, por ejemplo, un país de 100 millones de habitantes que viene creciendo en el ingreso per cápita hace rato y que ya es uno de los principales compradores de aceites y otros productos argentinos. Por ahí la gente no está mirando tan claramente eso, digamos, y miramos a China particularmente. Creo que hay una gran cantidad de negocios para pensar allí y además el ingreso per cápita está generando proceso, este cambio en la cultura de consumo en esos países, digamos, cuando hablamos de proteína animal, porque finalmente terminamos descubriendo hace rato, siempre lo digo irónicamente, que los chinos no comían arroz porque les gustaba. Comían arroz porque no tenían plata para otra cosa, ¿no? Y en la medida en que efectivamente va mejorando el ingreso per cápita en esos países, nos encontramos con un aumento de la demanda, no solamente en cantidad de productos, sino en composición y calidad de los productos. Y esto es muy visible, digamos. Y yo creo que es una película que hay que mirar con mucha atención porque yo estoy muy convencido que el futuro de las cadenas agroalimentarias argentinas está en el sudeste de Asia, no está en Europa ni en los Estados Unidos, está en el sudeste de Asia. Carlos, me voy a otro tema, que es un poco el uso y la tenencia de la tierra, para ponerle un título. En los últimos 30 años o algo más, venimos con una agricultura en la Argentina que creció en base a pures de siembra, fondos de inversión y demás, tomando tierras de pequeños, medianos productores, todo eso acompañado por los llamados contratos accidentales desde el principio de los años 80, que permitieron esos arrendamientos entre partes y cortos, por periodos cortos y demás. Eso ha traído algunas consecuencias, por lo menos así marcan algunos especialistas, en cuanto a deterioro de suelos y rendimientos y demás. ¿Esto es sostenible? ¿Es sostenible agronómicamente y es sostenible económicamente, para llamarlo de alguna forma? Buena pregunta. Los pools de siembra en realidad responden a ciclos, ¿no? Y yo tengo la percepción de que estamos entrando en un ciclo donde van a volver a surgir grupos fuertes, porque en realidad, finalmente un pool expresa una estrategia de oportunidades en términos de inversión y rentabilidad financiera. Cuando vos tenés tasas de interés positivas, los pools se achican. Pensemos 2016-2017, con la tasa de rentabilidad financiera que tenía la Argentina en los primeros 2 años de Macri, a nadie se le ocurría armar un pool de siembra, porque lo mejor era jugar financieramente la bicicleta, digamos, tenías una rentabilidad garantizada. Hoy tenemos tasas de interés negativas, medidas contra la inflación. Cuando vos tenés tasa de interés negativa, los capitales empiezan a buscar qué hacer con los recursos y empiezan a aparecer este tipo de oportunidades, ¿no? O sea que la expansión de los pools, por decirlo de alguna manera, y con otros nombres en realidad, en la Argentina está vinculada al ciclo de la rentabilidad financiera. Si la rentabilidad financiera es importante, los pools se descomprimen, y si la rentabilidad financiera desaparece, obviamente el capital empieza a buscar la alternativa de inversión y aparecen estos grandes grupos con más capitales o con más disponibilidad de capitales. A mí es la película que a mí me gusta ver. Por supuesto que a mí me gustaría pensar que hubiera más racionalidad en el uso del suelo, que tuviéramos contratos de más largo plazo, pero me parece difícil, ¿no es cierto? Yo a veces me cuesta ubicarme en esta pregunta, porque yo siempre digo, cuando trabajo en una conferencia, yo siempre digo, yo voy a hablar de lo que me parece que va a ocurrir, no de lo que me gustaría que ocurriera. Porque en realidad, como asesor de empresas, lo que hago es describir lo que veo en términos de la realidad, le guste o no a quien me está escuchando, y le digo, mira, la película me parece que es esta, y si la película es esta, hagamos esto sí, esto no, vamos por este camino, por este otro no. Me cuesta ponerme en la posición de política. ¿Qué habría que hacer, digamos, no? Ahora, por supuesto que uno mira los marcos regulatorios en otros países del mundo
y habría muchas cosas para imitar. Pensemos, suponete que un argentino hoy dijera, che, tengo mucha liquidez, me quiero ir a comprar un campo a Francia, por ejemplo. Imposible. Es decir, alguien llegaría a Francia y dice, che, ¿cuánto valen estas hectáreas? Les quiero comprar. Los miran y dirían, ¿cómo? ¿Usted quiere comprar? ¿Qué quiere comprar? ¿Usted es productor pecuario? ¿Está matriculado? Si no es productor pecuario, no está matriculado, no puede comprar. Un abogado de París no puede comprar una hectárea cerca de Marsella. No está habilitado para hacer una cosa así. Alguien te va a decir una cosa así en la Argentina y lo tildarían de comunista, dijo el Che Guevara, no sé, cualquier cosa. En realidad, en la mayor parte de los países europeos y los países, en general los países agropecuarios, existen marcos regulatorios importantes en el uso del suelo, que están en muchos casos vinculados a la preocupación que ustedes manifiestan, ¿no es cierto? Ahora, que en la Argentina se ocurra me parece difícil. Bien. Hablando Rodolfo, justamente del... nos queda tiempo para una pregunta, la tuya. Sí, justamente hablando del futuro de la Argentina y hablando de, bueno, para dónde vamos, hemos tenido a lo largo de la historia diversos planes que se han ido planteando con determinados plazos. Ahora se está hablando de un plan de las instituciones junto con productores, con las cadenas, el plan agroindustrial. ¿Cómo ve este tipo de propuestas? Creo que exprese un proceso de negociación y de acercamiento de posiciones, a mí me parece saludable, porque mirado en perspectiva y saliendo de lo de las cadenas agroalimentarias, yo digo, uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina es esta famosa grieta. Si no somos capaces de generar mínimos consensos como sociedad, difícilmente vayamos a salir adelante, más allá de las cadenas agroalimentarias. Y supongo que te estás refiriendo al Consejo Agroalimentario Argentino, digamos, en términos de una gran cantidad de cámaras empresarias que le está acercando propuestas al gobierno. Yo, yo aplaudo, digamos, que existan esos espacios de negociación, porque me parece que lo que tenemos que vencer es la falta de diálogo, precisamente. Y siempre estamos hablando de intereses, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando de intereses y cada segmento defiende sus intereses particularmente, pero creo que el diálogo es lo mejor a lo que podemos seguir apostando. Estoy siguiendo con mucha atención el borrador del proyecto de ley que han desarrollado las cámaras del Consejo Agroalimentario, y tengo la expectativa de que ese proyecto de ley sea aprobado en algún momento en los 2 o 3 meses que vienen. Ahí hay amortización acelerada, hay devolución de IVA, hay bonos fiscales en ganadería para agregarle más kilos a los animales. Es decir, hay unas cuantas cosas, hay unas cuantas cosas que en las cadenas agroalimentarias se vienen reclamando hace mucho tiempo, que existan, digamos, en términos de instrumentación. Yo espero que haya racionalidad en ese debate y saludaría, aplaudiría realmente que podamos seguir avanzando en términos de negociación entre todos los eslabones de la cadena de valor, porque la verdad es que en la Argentina el diálogo no es lo que más abunda, y creo que lo peor que nos puede ocurrir como sociedad es que sigamos enfrascados en una grieta donde yo solamente escucho al que dice lo que yo pensaba previamente, y al que dice algo distinto simplemente lo ignoro, porque creo que este es uno de los problemas más serios que tenemos como sociedad, más allá de la cadena agroalimentaria. Correcto. Bien. Nos quedan muy pocos minutos. Rodolfo, si vos querés agregar algún concepto, alguna pregunta, o si no, le pedimos a Carlos si él quiere hacer un cierre, y con eso ya lamentablemente tenemos que terminar. Simplemente el agradecimiento para Carlos, por supuesto, y para el pool de periodistas, Daniel, por la invitación, por habernos permitido justamente estar presentes aquí en este encuentro. Muy amable, No, muchas gracias. Carlos, no sé si quedó algo que te parece interesante que quieras comentar. Si no, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta entrevista. Pensaba plantear la reflexión de la grieta y la necesidad de apelar al diálogo como un elemento importante. Desgraciadamente, en muchos aspectos, nuestro sector, el sector de la cadena alimentaria, es un sector que escucha poco al resto, y en realidad tenemos que tener una mirada más amplia sobre el resto de la sociedad, en un país donde el 42-43% está debajo de la línea de pobreza, etcétera, etcétera. Pero creo además que hay una lectura estratégica de largo plazo para la Argentina. Y es que la Argentina a lo largo de décadas, a lo largo de toda su historia, se empeñó en colocar en el mundo materias primas sin procesar. Y la verdad que ese no es un país que esté destinado al éxito, como no lo hemos estado nunca, digamos. Si no somos capaces de avanzar en las cadenas de valor, si no somos capaces de agregarle valor a nuestra producción primaria y buscar en el mundo la colocación de productos con marca, con más valor agregado, difícilmente como sociedad podemos aspirar al éxito, ¿no?
Creo que el camino tiene que ir por ese lado y la verdad es que históricamente no hemos sido capaces de hacerlo. Y creo que es un gran desafío para el conjunto de las cadenas agroalimentarias. Hay un problema en ese punto, digamos. Yo trabajo en ese punto especialmente, en todo lo que son proyectos de inversión, en cadenas de valor, y la verdad es que en realidad el problema central ocurre en que para alcanzar las escalas y las tecnologías, para poder competir en el mundo en productos de cadenas de valor agroindustriales, hacen falta montos de inversión que requieren prácticas asociativas en general, en una sociedad muy individualista. Y creo que este es uno de los puntos que tenemos también que modificar. Ustedes mencionaban el ejemplo, no vamos a decir quiénes son, pero cuando hablamos de este grupo de productores porcinos intentando negociar con un grupo chino, estamos hablando precisamente de productores grandes, que se asocian porque interpretan que en ese esfuerzo asociativo está la clave del éxito y de la competitividad. Y es casi una contradicción pensar que son los productores más grandes los que tienen más conciencia del esfuerzo asociativo, cuando en realidad deberían ser los productores más chicos, los que más en riesgo están, los que deberían ser más conscientes de este proceso. Porque mientras tanto, y desgraciadamente, también resulta casi inevitable pensar que tal como están planteadas las cosas, vamos a seguir viendo la desaparición de los pequeños y medianos productores, con todo el impacto que eso genera en términos sociales en las localidades del interior del país, donde se sigue perdiendo empleo, se sigue perdiendo el espacio de generación de empleo para los más jóvenes, ¿no? Y es una realidad que deberíamos poder revertir, pero que tiene un aspecto que no es solo económico, sino también cultural e institucional. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por habernos dado esta entrevista. Rodolfo, gracias y un honor para mí haberlo compartido con vos. Así que bueno, nos estamos yendo y si Carlos no tiene por el tiempo, seguro que lo vamos a molestar porque esto sí que es un tema que da para muchísimo. Muchas gracias a los dos. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto Muy estar en amable, la muchas reunión. gracias.